¿Qué tal, mis estimados amigos? Como siempre, un verdadero gusto saludarles por este medio. ¿Y en qué va el asunto de los 19 personas asesinadas y calcinadas en Camargo, Tamaulipas, el área donde controla el crimen organizado encabezado por el Primito y que por el que supuestamente hay una recompensa ofrecida por parte del gobierno de Tamaulipas y el gobierno de Estados Unidos? Pues estos 19 calcinados están, o fue en un área, fue en Camargo, en un área despejada, en un ejido, y casualmente vamos a tomar antecedentes de lo que es ese lugar. Bueno, todo el mundo sabemos que se están peleando ahí el territorio, el cártel del noreste, junto con el cártel del Golfo, pero que en esos ires y venires, en esos enfrentamientos, se ha visto inclusive a la misma policía, los golpes escoltando a las personas del crimen organizado, o ellos transitando por un lado, por un lado de la carretera, o sea, el crimen por un lado y la policía por otro, y únicamente pasan y se saludan. O sea, hay una clara colusión y no es una cuestión de investigar tanto. Todo el mundo en Camargo, en Miguel Alemán, conocen ese problema, saben que no pueden confiar en la policía porque la misma policía entrega a las personas al crimen organizado, como ya se ha vuelto costumbre, si no es que la misma policía los ejecuta. En el año 2017, fíjense cómo es este asunto, una mujer que pasaba diario por una funeraria que se llama Funeraria Ramírez. Esta persona localiza o se pone en contacto con un grupo de madres buscadoras de cadáveres, y le dice que en Rodríguez Casa Funeral a diario ella pasa a trabajar por esos lugares todos los días y ve que a diario tiran cuerpos en la puerta de la funeraria. Y pues que se le hacía raro. Entonces las madres inmediatamente se organizan y se dirigen hacia la funeraria, que está ubicada en la carretera Tampico-Monterrey, kilómetro 2, en Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, o sea, el mismo territorio en donde fueron calcinadas las 19 personas migrantes. Bueno, algunos mencionan que eran migrantes. Eh, Se destapan estas fosas o se abren, se empieza a hacer una labor por parte de las madres de investigación. Al acercarse a la funeraria, pues se dan cuenta que son fosas que están atrás de esta funeraria y que el dueño en algún momento manifestó que él avisaba siempre a la agencia del Ministerio Público en Reynosa, Tamaulipas, porque era la más cercana, que iban a tirar cadáveres ahí, pero nadie acudía, y él lo que hacía era tirarlos en la parte de atrás. Porque pues desconocía completamente todo el cómo estaba todo eso. Además hay que ver que también pues es una zona que está controlada por el crimen organizado y no por las autoridades. Las madres eh, buscan el resguardo de todo y de la gente, la información, empiezan a investigar por su cuenta para que cuando la fiscalía intervenga ya tenían demasiada información de esa área. Y se reconoce que desde el 2014 y 2016 el crimen organizado ya ha arrojado prácticamente cada día al menos mínimo un cadáver a las puertas de la funeraria. Y pues empiezan a abrir esas fosas en el 2018 y encuentran personas que salían envueltos en cobijas, amarrados con sus mismos cinturones, vendados de las caras, esposados, amarrados de los pies. Había cuerpos de niños, de mujeres, de ancianos, de personas jóvenes. Las fosas además fueron extraídas algunas pertenencias que acompañaban o que habían desprendido los cuerpos, entre los cuales había identificaciones. Y así se pudo saber que esas personas eran centroamericanas y otras de Estados Unidos por la identificación que traían. Situación ante la cual se acercaron a tomar conocimiento de los hechos personal del Consulado de Estados Unidos en Matamoros, como la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Pero desafortunadamente, en junio del 2018, es decir, 3 meses después de haber iniciado labores,
la Fiscalía decide cerrar esas fosas, cuando solamente se habían extraído o se extrajeron 265 cadáveres. Pero se habla de por lo menos en esas fosas de 550 cadáveres que las madres, que las buscadoras de sus hijos, de sus familiares, encontraron en esas fosas. Y pues también lo extraño de este asunto es que repentinamente la Fiscalía o las autoridades de Tamaulipas salen a declarar que no se trataba de una fosa clandestina, sino de una fosa común que estaba debidamente legalizada. O sea, una fosa en donde, o sea, vamos a decir, una fosa clandestina que regularizaron como si fuera un predio, primero era ilegal y ahora es legal. Sí, los testimonios de las madres buscadoras no es cualquier cosa y no era una, sino varias que andan buscando a sus hijos, gente de varias partes del país que estuvieron presentes, inclusive vinieron peritos de Alemania, de Guatemala, para realizar esas exhumaciones e identificar, y extrañamente los peritos jamás quisieron dar una declaración e información a las madres. Posteriormente la Fiscalía dice que ha estado haciendo pues que ha realizado un trabajo en el que ha identificado y que ha pues vaya, ha solucionado todo este problema. Pero volviendo al asunto de los 19, ¿sí? Es exactamente la misma zona donde está operando la gente del Cártel del Golfo, o sea, Camargo y Miguel Alemán, que se están peleando la plaza contra el Cártel del Noreste, y que también es un paso para migrantes, y bueno, representa un jugoso negocio para todos ellos, y cuando no hay negocio sucede lo que pasó en días pasados con los 19, una masacre que ha trascendido fronteras, que ha dado la vuelta al mundo por la manera en que el crimen organizado opera de manera impune en Tamaulipas, sobre todo en Tamaulipas. Vamos a decir que otras partes de México sí hay, pero no se ve la colusión tan descarada como se ve en Tamaulipas con la policía, con seguridad pública del estado, como el ejército también anda patrullando en ocasiones y se hace como que no ve nada. Es muy raro, ¿verdad? Allá un comandante que está en Nuevo Laredo, que sí se dedica a combatir el crimen organizado y que ha logrado aprehensiones y que en ciertos enfrentamientos ha mostrado que hay abatidos del crimen organizado. Pero esa área específicamente no hay solución de nada, únicamente hay gente desaparecida, hay trasiego de droga, tráfico de armas, enfrentamiento entre cárteles, gente desaparecida y estas fosas clandestinas que no son clandestinas, que fueron regularizadas, porque primero cuando las encuentran, en una fosa clandestina, en una fosa común, obviamente les van a quitar las identificaciones para saber de quién se trata, si van esposados se las quitan, pero había niños, gente con la cara tapada, gente amordazada, amarrados con los mismos cinturones, y luego sale la autoridad a decir que no, que era una fosa común, y luego ya le ponen su panteón, le ponen todo lo que debe de llevar un panteón para que pareciera que era un panteón y que no era una fosa clandestina. Pero al final de cuentas lo que queda claro es que solamente se exhumaron 265 cuerpos cuando se reportaron más de 550 cuerpos encontrados por las madres buscadoras. Pero también fuentes que he tenido de esos lugares, de esa región, nos hablan que hay mucho más cosas ahí, no solamente cuerpos. ¿A qué se refieren? Desconocemos qué es lo que hay ahí, y por qué se pelean tan encarnizadamente toda esa zona. Quisiéramos que el gobierno de Tamaulipas, el gobernador, dejara de simular, quisiéramos que dejara de fingir, de ofrecer recompensas, cuando sabe dónde están los delincuentes. Sus policías patrullan junto con ellos, policía Gópez, policía Cayet, policía del estado, se les ve constantemente. Tengo en mi poder inclusive videos donde la policía de Hidalgo, Tamaulipas, a cargo de Pineda Soto, que nos hemos cansado de reportar eso,
anda disparándole a la gente o levantando gente o asesinando gente con los delincuentes de la columna armada, van por una persona y se los entregan al grupo delictivo para que los masacren, para que los asesinen. Es muy visible, o sea, yo no sé, el señor, yo estoy perplejo con todo esto, porque el gobernador da un discurso diciendo que todo el peso de el mismo discurso que trae desde que andaba en campaña para gobernador, que no va a ser Tamaulipas, no va a ser del crimen organizado y cosas, palabras más, palabras menos, pero es peor el asunto desde que él llegó. El crimen organizado tiene permiso para actuar, delinquir, asesinar y que no se actúen contra ellos, todo queda en la impunidad. Y la cuestión es que es visible desde muy lejos, es visible desde el otro continente lo que está pasando en Tamaulipas y sobre todo lo que pasa en Miguel Alemán, en Camargo, y hay que tener bajo vigilancia esa funeraria, por qué taparon las fosas y por qué no se siguió investigando. Amigos, los dejo para la reflexión. Tamaulipas es un estado fallido completamente, no hay gobernabilidad, es un estado en donde el Congreso local se utiliza para aumentar impuestos nada más a los ciudadanos y para lanzar ataques a la libertad de expresión, a la defensa de los derechos humanos y a las instituciones federales. Sí. Hasta pronto amigos, que tengan un excelente día, seguimos en contacto por este medio.